Bienvenidos amigos y amigas al episodio 13 de Radio Tutoría. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y en cada programa les propongo una serie de consejos, técnicas que le ayuden a ser más productivos en su aprendizaje. La sociedad del siglo XXI nos requiere que estemos continuamente en formación, por eso estas técnicas de estudio les pueden ayudar a ir más lejos. Antes de empezar con el programa, te recuerdo que si te gusta la manera en que tengo de ver la educación, que si te gusta la manera en que tengo de contar la historia, puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Comencemos con el programa. Hoy vamos a hablar, no sé si es una técnica de estudio o un arte. Una cosa que es dificilísima y que muy poca gente sabe hacer bien. Cómo sintetizar, cómo resumir, cómo extraer las ideas más importantes, cómo saber expresar esa idea una vez que las hemos extraído. Eso es una cosa dificilísima, muy poca gente sabe hacerlo. Miren, en mi podcast de historia intento que los programas duren entre 20 y 25 minutos, no más. Y al contrario de lo que mucha gente pueda pensar, me resultaría muchísimo más fácil hacer un podcast de 1 hora que hacer un podcast de 20 y 25 minutos. Porque el trabajo que tengo que hacer a la hora de extraer las ideas más importantes y explicarlas de una manera que estén claras es dificilísimo. Hablar 1 hora es fácil. Explicar un tema en 1 hora es muy fácil. Explicar ese tema en 20 minutos y que quede claro, eso es dificilísimo. Yo, una vez a la semana o una vez cada 2 semanas en clase siempre les digo a los alumnos, bueno, hoy vamos a hacer esquemas. Vamos a dejar la hora entera para hacer un esquema del tema que estamos dando. Y entonces, en cuanto digo, esta hora la vamos a dedicar a hacer esquemas, siempre hay 5 manos levantadas que me dicen, profe, yo es que estudio mejor con resúmenes. Y yo les digo, muy bien, perfecto. Venga, no haga un esquema, haga un resumen. Entonces, otros 10 alumnos que han escuchado eso dicen, sí, entonces yo también voy a hacer un resumen. Perfecto. Y cuando ves el resumen que ellos hacen, lo que están haciendo es copiar el tema, tal cual. Eso es lo que ellos llaman resumen. Y luego están otros muchos alumnos que me dicen, profe, yo no sé hacer esquemas. Bueno, pues hoy vamos a explicar una técnica, un pequeño ejercicio que te puede ayudar a hacer esquemas. Y eso es muy útil, porque un esquema lo que hace es extraer las ideas más importantes del tema y te las deja claras. ¿Vale? Una vez que te sabes las ideas más importantes del tema, entonces te lo puedes estudiar con más facilidad. Con un esquema en sí no vas a aprobar un examen. A mí los alumnos me dicen, pero con este esquema apruebo. No, hombre, no. El esquema te ayuda a entender las ideas principales y cuando entiendes las ideas más principales del tema, pues te resulta mucho más fácil estudiarlo, ¿vale? Bueno, pues entonces te propongo el siguiente ejercicio. Esto vale para las asignaturas más teóricas. Por ejemplo, historia. Pues me imagino que hay temas de ciencias que también son muy teóricas, partes de lengua. Bueno, pues ¿qué te propongo que hacer? Pues imagínate que el tema tiene, 5 páginas. 5 páginas y en cada página hay como 2 o 3 párrafos. Bueno, pues el ejercicio es muy fácil. Ve párrafo por párrafo y léelo las veces que necesites, pero tienes que hacer lo siguiente. En cada párrafo tienes que buscar 3 palabras. Tienes que extraer 3 palabras que sean las más importantes. He dicho 3. Haz la prueba. O sea, es que no es fácil lo que te estoy diciendo. Coge un párrafo y ahora busca 3 palabras que sean las 3 palabras más importantes de ese párrafo. Y ve párrafo por párrafo, así a lo largo del tema. Repito, las 3 palabras más importantes de cada párrafo. Y una vez que has extraído las 3 palabras más importantes de cada párrafo, ponlo en un papel. Y ahora tienes que hacer lo siguiente. ¿Tiene sentido? ¿Le ves sentido a esas palabras a esas 3 palabras que has extraído de cada párrafo? Si no le ves sentido, vuelve a empezar. Vuelve al párrafo que ves que no tiene mucho sentido y cambia la palabra, busca otras palabras. Así hasta que tenga sentido. Entonces, una vez que ya has extraído las palabras más importantes de cada párrafo, lo pones por escrito, mira a ver si tiene sentido y voilà, ya tienes un esquema.
Eso es un esquema, no tiene más. Y ahora aquí digo lo que muchos alumnos me dicen. Es que con 3 palabras no es suficiente. Ya, vale, ya sé que no es suficiente. Pues, pero una vez empieza por 3 palabras. Y si ves que tiene sentido y ves que tienes que completar un poquito más la información, completa. Si con 3 palabras por párrafo no es suficiente, añade 1 o 2 más. Pero no añadas muchas más, porque entonces eso ya no es un esquema, pasa a ser un resumen o pasa a ser copiar el texto. Entonces, tienes en un folio las palabras más importantes de cada párrafo, ves que tiene sentido. ¿Y cómo averiguas si tiene sentido? Pues mira, esto ya lo hemos tratado en otro episodio. Ponte de pie y cual profesor con su esquema intenta explicar ese tema conforme a las palabras que tiene ahí. Intenta hacer un discurso, intenta hacer una exposición oral con esas palabras aparentemente sueltas, aparentemente inconexas. Tienes que elaborar un discurso. Esto que estoy haciendo, yo ya sé que esto da una pereza enorme. Esto da una pereza enorme, exige un esfuerzo mental enorme. Es mucho más fácil, entre comillas, memorizar tal cual que ponerte de pie y empezar a elaborar un discurso de esas palabras que tú has extraído del tema, porque a lo mejor no te enteras. Hacer esto, dices, oh, qué pereza, ¿no? Después de comer ponerte a hacer eso. Pero si lo haces, es muy, muy efectivo. Es tremendamente efectivo. Esto te equivale a 2 horas con 10 minutos haciendo esto, rindes 2 horas de estudio memorizando, ¿vale? Entonces, esas palabras inconexas tienes que hacer un discurso y mirar si tiene sentido ese discurso. Si no tiene sentido, vuelve a empezar. Vuelve a corregir esas palabras que no están claras. Cuando ya lo hayas hecho, otra vez, intenta hacer una exposición oral con esas palabras inconexas, ¿vale? Con esas aparentemente inconexas. Bueno, pues esto te puede ayudar a hacer un esquema, ¿vale? Eso es un esquema, ¿vale? Decir lo máximo con el mínimo de palabras posible. En un esquema siempre hay una máxima. Menos es más. Cuantas menos palabras haya en ese esquema, mejor, ¿vale? Siempre y cuando contenga lo más importante, ¿vale? Pero esa es la máxima de un esquema. Menos es más. Y aunque dé mucha pereza hacerlo, porque no nos gusta pensar, ni a ti, ni a mí, ni a nadie, porque requiere mucha energía, ¿vale? El cerebro gasta mucha energía, es porque es así, ¿vale? Pues es muy productivo. Una vez que lo haces es tremendamente productivo, ¿vale? Entonces, esto te puede ayudar a hacer un esquema. Luego tú haz tu esquema a tu manera. Pon con el folio apaisado, con el folio horizontal, con el folio en vertical, con subtítulos, con no títulos, con un mapa mental, mapa de ideas, como a ti te salga, ¿vale? Pero esto puede ser una muy buena manera de empezar a hacer un esquema. Bueno, amigos y amigas, espero que te haya sido útil esta técnica de estudio, espero que la apliques. Pruébala. Si no te sirve, pues deja de hacerla, pero pruébala un tiempo a ver qué tal. Hasta aquí, amigos y amigas, el programa de hoy. Te recuerdo que puedes seguirme en mi otro podcast de Historia con el móvil. También puedes seguirme en mi página de Facebook, Juan Jesús Pleguezuelos, o en mi página de Instagram, El Profesor Inquieto. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor.